Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Parte 1. Capítulo 3. Las brujas. Don Espiridión, que no había hecho gran caso de la buena nueva que le comunicó doña Pascuala, que toleró las visitas del doctor Codorniú y las juntas de médicos solo por darle gusto, y que en los primeros meses no había creído en la próxima llegada de un heredero, se alarmó de veras cuando notó evidentes síntomas y observó que su cara mitad estaba muy lejos de guardar el aspecto ordinario. Ya esto pasa de castaño oscuro, le dijo una noche cuando acabaron de cenar y se había marchado a la cama el heredero de Moctezuma. Sí que pasa, respondió doña Pascuala, y no lloro por no afligirte, y porque nada se consigue con eso, pero creo que me voy a morir. Morirte no, eso no, mujer, pero sí otra cosa. No sé lo que será, pero es necesario que te pongas en cura formalmente. Fresco estás. ¿Qué más cura quieres? ¿No ha venido el mejor doctor de México? ¿No ha habido junta de médicos? ¿No me he tomado ya 4 botellitas y he andado no sé cuántas leguas? ¿Qué más quieres? A eso no le llamo curarse, contestó el marido. Y nunca he tenido fe en los médicos. No tenemos más remedio sino recurrir a las brujas. Por más que diga todo el mundo que no hay brujas, yo sí lo creo, y los hechos lo dicen. Todos los días las vemos, y sobre todo la enfermedad que tú tienes, solo ellas la saben curar. Pues yo no creo en las brujas, pero con tal de sanar, sean brujas o curanderas, estoy resuelta a todo. Enviaremos a llamar al doctor por última vez, si te parece. Es inútil, te mandará lo mismo. Ya hemos gastado buen dinero. El maíz está bajando de precio y la cebada no pinta bien. Las brujas nos costarán poco, pero no es por el dinero, sino porque, aunque veas a todo el protomedicato, no te han de sanar. Pero, ¿de quién nos valdremos? Toma, eso es fácil. Buscaré a la herbolaria que ha solido venir por acá y ha rejuntado en el cerro hierbas que dice que son remedio eficaz para diversas enfermedades. Quizá tenemos muy cerca la medicina sin necesidad de ir a la botica. Ah, la herbolaria. Ya me acuerdo. Por cierto que le di una canasta porque ya no le cabían las hierbas en su ayate. Esa misma. Y tiene una tía que es la verdadera bruja y la que sabe cómo se hacen las curaciones. El canónigo Camaño me dirá dónde vive, pues lo sacó de un reumatismo que ya se lo llevaba Dios y que ningún médico le había podido atinar. Entonces, mañana mismo. Estoy decidida. Mañana mismo estaré en la villa y veré al canónigo cuando acabe de decir su misa. Don Espiridión consumió el tlachique que quedaba en el vaso y se chupó el bigote cerdoso. Doña Pascuala, fatigada y costándole ya trabajo moverse, andar y agacharse, levantó con pereza el mantel. Echó en un plato los restos de los frijoles y los pedazos de tortilla y migajones de pan para el almuerzo de gallinas, y fue a dar un vistazo a Moctezuma III, el cual solo había podido quitarse la chaqueta y una pierna del pantalón. Un zapato lleno de estiércol y lodo estaba en la almohada, junto a su boca, el otro en una olla de nixtamal. Nunca será nada de este borrico, por más que yo me afane en enseñarle. Y puerco que no hay que decir. En eso se parece a Espiridión, dijo doña Pascuala, tirando de la otra pierna del pantalón y aventando los zapatos en medio de la pieza. El heredero gruñó y se volteó del otro lado, dormido como un marrano. Doña Pascuala se dirigió a su recámara, con su vela de cebo en el lustroso candelero de barro. Don Espiridión dormía ya boca arriba. En sus bigotes brillaban todavía las burbujas de tlachique, y su labio inferior tenía una franja encarnada como si adrede la hubiese hecho un pintor, seña evidente de que la cena había sido de mole de pecho o de cecina. Los dos iguales, tan sucio el uno como el otro, dijo doña Pascuala desembarazándose de sus vestidos. Mañana les he de decir que se bañen, y no sé por qué me late, añadió apagando la vela y metiéndose en la cama, que la bruja me va a curar. Mientras duermen, se levantan, se desayunan
y don Espiridión va a la villa a buscar al canónigo, daremos a conocer al lector a las brujas, con las cuales, antes que don Espiridión, teníamos las mejores y más cordiales relaciones. A poca distancia de la garita de Peralvillo, entre la calzada de piedra y la de tierra que conducen al santuario de Guadalupe, se encuentra un terreno más bajo que las dos calzadas. Sea desde la garita o sea desde el camino, se nota una aglomeración de casas pequeñas, hechas de lodo, que más se diría eran temazcales, construcciones de castores o albergue de animales, que no de seres racionales. Una puerta estrecha da entrada a esas construcciones, que contienen un solo cuarto, y cuando más, un espacio que forma una cocina de humo o un corralito. Los que transitan por las calzadas apenas ven atravesar esta extraña población a uno que otro perro flaco, algún burro que arranca las hierbas que nacen en las paredes de las mismas casuchas, y a una o dos inditas enredadas, sentadas a la puerta o por el lindero de la calzada de piedra. El resto parece solo y abandonado. No es así, por el contrario, no hay casa que no tenga su propietario o propietarios, pues las habitan no siempre hombres solos, sino familias. No deja de ser curioso saber cómo vive en las orillas de la gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de los que se llamaban maseguales desde el tiempo de la conquista, es decir, los que labran la tierra. No eran precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca, que como la más numerosa ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres. Su proximidad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y su situación, ni para proporcionarle algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, que unos llaman Las Salinas, otros San Miguelito, y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos con su red y otros con otates, con puntas de fierro, se salen muy tempranito y caminan hasta el lago o hasta los lugares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la plaza del mercado. Si solo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger ahuautle. Las mujeres por lo común recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago y los cambian en la ciudad, en las casas, por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas, a recoger semilla de nabo, y aún suelen robarse, cuando no las ven los guardiamilpas, algunos elotes. La población, pues, sale en las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde, habilitada de una manera o de otra, de gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier cosa, y en la tarde al regreso completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender. Increíble parece que puedan vivir con tal sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan, pues su aspecto es enfermizo y seguramente no llegan a larga vida. En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que creen más conveniente de las orillas del lago, y recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar algunas varas de manta, cera para la Virgen, y si algo más les sobra, lo emplean en cohetes, a los que son muy afectos y que queman en las primeras solemnidad religiosa que se presenta. Años hay que las lluvias son abundantes, y entonces los potreros de Aragón se inundan. Las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes, y el pueblecito queda formando una isla. Si las aguas suben, entran en las casas, y los habitantes tienen que abandonarlas. Se van a Zacualco o a otros pueblos y haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo que hacen.
pero es probable que siguen ejerciendo su industria y encuentran hospitalidad en los pueblos de indios vecinos. A este pueblo pertenecían, o al menos lo habitaron mucho tiempo, las dos brujas a quienes trataba de buscar don Espiridión. ¿Cómo y cuándo las dos mujeres fueron a ese pueblecillo que nombraremos de la Sal? No es fácil averiguarlo. Ese terreno inservible, salitroso, pequeño e incapaz de cultura, probablemente formaba parte de las parcialidades de San Juan y de Santiago, es decir, de los terrenos que antes de la conquista pertenecían a la isla de Tlatelolco, isla arenisca, terreno más elevado sobre el nivel ordinario del lago, y donde vivía la gente de comercio y de trabajo. Con raras excepciones, ni Hernán Cortés ni sus sucesores dispusieron de esa parte de la ciudad, y dejaron a los indios que lo habitaban en sus respectivas propiedades. En el curso del tiempo, no sabiéndose ni pudiéndose distinguir ni hacer una división por familias, se declaró que esos terrenos pertenecían en lo general a los indígenas que de hecho vivían en ellos o los explotaban, y se formaron las dos parcialidades de San Juan y Santiago, bajo el patrocinio del gobierno y del Ayuntamiento de México. Con estos títulos, sin duda, fueron acudiendo a esa eriaza cuchilla, así es su forma, de tierra, uno tras otro, los más pobres, los más humildes indígenas, realmente sin patria ni hogar, construyendo con barro una serie más bien de madrigueras que no de casas, hasta formar el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos se pueda figurar la más melancólica fantasía. Allí nació tal vez una de las brujas, y vivió de la venta de los mosquitos para los pájaros, sea que ella los cogiera directamente del lago, sea que otros indios pescadores se los diesen para venderlos en las casas de la villa y de la ciudad, o cambiarlos por mendrugos de pan y sobras de comida. Un indio viejo, que era como el jefe o rey de esta miserable colonia, le enseñó a recoger en los potreros y en los sembrados hierbas, ya verdes o secas, hacer con ellas cocimientos medicinales que tomaban en sus enfermedades los habitantes, porque jamás médico alguno educado en los colegios o en la universidad había pisado los linderos de esa tierra. Vivían, se enfermaban, sanaban, se morían como perros sin apelar a nada ni a nadie más que a ellos mismos. Probablemente los cadáveres se enterraban de noche en los bajos fanjosos de los potreros cercanos, porque no tenían con qué pagar los derechos a la parroquia de Santa Ana, a donde tal vez pertenecía el pueblecillo. Ni el cura de esa parroquia, ni de ninguna otra, les había instruido en la religión católica, ni sabían lo que era rezar ni leer. Hablaban su idioma azteca, y poco mal el español. Conservaban también poco las tradiciones de sus antiguos y de su religión, y de lo moderno no conocían ni adoraban más que a la Virgen de Guadalupe. En el estrecho cuartito de la bruja vivía otra de mucha menos edad que ella. Todos los varones del pueblecillo, como la mayor parte de los indios, tenían el nombre de José, y las mujeres de María, con alguna añadidura. Apellido, ninguno. Probablemente muchos ni bautizados estaban. A las dos mujeres les llamaban las dos Marías, pero para distinguirlas, a la mayor le decían María Matiana y a la menor María Jipila, sin saberse por qué aplicaban la otra este segundo dictado. Sea que el indio viejo, que se conocía por José Sebastián, fuese uno de esos naturales naturalistas y hechiceros de raza, o sea porque las dos Marías, que eran parientas, tuviesen una vocación para la botánica, el caso es que se dedicaron a recoger plantas y a estudiar sus virtudes terapéuticas, haciendo experiencias entre los vecinos del barrio de Santa Ana y los muchos arrieros de que los mesones estaban llenos siempre. Mientras una continuaba el comercio de los mosquitos, la otra extendía sus excursiones a lejanas tierras, como quien dice, pues los potreros inundados de Aragón y las llanuras salitrosas de Guadalupe no les suministraban suficientes elementos. Se les veía, ya a la una, ya a la otra, por las lomas de los Remedios,
por la hacienda de los Morales, por el Cabrío de San Ángel y por las huertas de Coyoacán. Matiana hizo una vez una excursión a Cuernavaca. Vivió como una semana en los bosques cercanos y volvió con verdaderas maravillas. María Jipila, a su vez, se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango, hasta Cuautla, y regresó al cabo de un mes con preciosidades, dejando además corresponsales en la montaña y en el bosque de Tierra Caliente para recibir periódicamente culebras, tarántulas, alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y plantas rarísimas, cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas de esas tierras como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón. Cuando las dos Marías establecieron con cierto crédito su nuevo comercio, mucho más lucrativo y noble que el de los mosquitos y acosiles, abandonaron el pueblecillo de las Salinas y vinieron a residir a Zacualco, situado en la falda de una serranía desolada, cubierta de abrojos, y en las márgenes áridas y color de ceniza del lago, nada tiene de agradable. Pero para ellas era una gran capital, y estaban como quien dice en su centro, cerca del lago que constituía su despensa. Con el mosquito, y en caso apurado ranas, mezclapiques y acosiles, tenían para comer, y si caía algo en dinero, lo dedicaban a maíz, leña y manta. Cerca de la villa de Guadalupe, y también de la capital, tenían su clientela de marchantes y de enfermos, y la divinidad a quien obedecían y adoraban. Por sí y ante sí, se apoderaron de un paredón, es decir, de una casa o choza ruinosa, sin que nadie se opusiera. Poco a poco le fueron poniendo su techo con pencas de maguey, después una puerta de varejones secos, luego arreglaron la cocina, finalmente lograron una habitación cómoda, abrigada del aire y del frío, y amueblada con 4 o 5 buenos petates, un tinajero, varios tecomates y guajes, 2 metates, cántaros, cazuelas y ollas de barro, ayates y chiquihuites, vasos del vidrio verde de Puebla, frazadas del portal de las flores y sábanas de manta. Era un lujo asiático, o más bien dicho, azteca. Las familias de la clase media, antes de la conquista, no vivían mejor. Las dos Marías, cuando vivían en el pueblito de la Sal, eran enredadas, es decir, ceñían su cuerpo sin más enagua ni camisa que una tela de lana azul con rayas rojas, que tejen los mismos indios, sujeta a la cintura por una faja de algodón blanca o azul. El cuello hasta la cintura quedaba abrigado con un huepile de manta o de lana azul, y en la espalda un chiquihuite sostenido por un ayate que le servía para cargar los mosquitos, las ranas o las hierbas, pies y piernas desnudas y llenas de grietas por el frío, el agua y el lodo. Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han modificado en nada su condición, no obstante haber ocupado altos puestos en la República y de haber tenido grande influencia con personas de la raza indígena. Cuando el comercio de nuestras industriosas mujeres prosperó, modificaron no solo su habitación, como se ha dicho, sino también su traje. Vestían ya camisa y enaguas interiores de manta, enaguas exteriores de jerguilla azul, su huepile blanco o de indiana, sus pies y piernas muy lavados y un sombrero de palma para garantizarse del sol, sus trenzas entrelazadas con chomite encarnado y en su cuello unas gargantillas de perlas falsas con sus medallas de plata de la Virgen de Guadalupe. El que conozca la clase indígena de los alrededores de México no necesita que describamos a nuestras dos mujeres, pero a los que sean extranjeros a la capital les daremos algunas señas. En cuanto a edad, imposible de saberlo. Ellas mismas no lo sabían. Los indígenas y la clase pobre de México cuentan su edad por sucesos notables y dicen, por ejemplo, el día del temblor de San Juan de Dios cumplí 10 años.
El día que el señor arzobispo salió con el corpus, tenía 15 años, y así los demás datos. Por el aspecto, Matiana parecía de más de 50 años, el pelo ya cano, el cutis comenzando a tener arrugas, los ojos encarnados, por dentro y por fuera, y por solo eso le llamaban bruja. Gorda, algo encorvada, su dentadura completa y blanca. Jipila, como de 30 años, pelo negro, grueso y lacio, algo despercudida porque era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos, lisa, blanda de cutis, pierna bien hecha y con lustre, pie chico y dedos desparpajados por andar descalza, sin ningún mal olor en su cuerpo, limpia, con pequeñas manos, y como la que llamaba tía, con sus dientes blancos y parejos. Era una bonita india. Muchísimas y mejores aún de su raza hay así, y tal vez las hallaremos en otra ocasión en Jaltipan, Tehuantepec y Yucatán. Matiana y Jipila se levantaban con la luz, y como ya tenían preparado su maíz, molían sus gordas y se desayunaban con un jarro de atole con piloncillo, dejando preparada una ollita con frijoles o carnitas de puerco a fuego lento, para encontrarlas en sazón en la tarde, a la hora de su regreso. Barrían y regaban su cuarto, cuyo pavimento era de tierra, sacudían sus petates, colgaban sus frazadas en un mecate tendido de uno a otro lado, encerraban en la cocina, con su poco de maíz y un cajete de agua, a unos pollos y gallinas. Le daban 2 gordas a un perro, o más bien a un coyote, que habían traído desde el pueblo de la Sal, y dejando cerrada su casa, que ya tenía una puerta de madera, salían en compañía y se separaban en la garita de Peralvillo. Matiana tomaba el rumbo de Santa Ana y Tezontlale, y despacio, poco cargada con un chiquihuite en la espalda, lleno de raíces y hierbas, entraba en un mesón y en otro. Como ya la conocían los huéspedes, si había algún arriero enfermo, procedía a la curación, que no dejaba de ser precedida a veces de ciertas ceremonias. Si la luna estaba en el cuarto creciente o llena, casi aseguraba la curación, pero si estaba en menguante, o no curaba, o por lo menos no respondía a la curación. Cuando eran heridas casuales leves, o raspones contra los árboles o peñascos, o rozaduras con las reatas, la cosa era sencilla. Encendía un cabo de cera bendita que siempre cargaba en su chiquihuite, decía al paciente que rezara un Padre Nuestro y un Ave María, y que se encomendase a la Virgen de Guadalupe, mientras ella se echaba boca abajo y decía muy aprisa palabras en idioma azteca. Después se ponía en pie y persignaba los rincones del cuarto. Hacía que el huésped le diese un coscorrón medianamente fuerte en la cabeza a ella y al paciente, y enseguida iba a la cocina, y sola, sin permitir que nadie la viese, hacía una cataplasma, ya fría, ya caliente, según la enfermedad, y la aplicaba sobre la llaga, raspón o herida. Recibía en compensación de su asistencia ya un real, ya una peseta, a veces fruta o panochas, o maíz, o chile o algodón, según la carga que conducía el arriero. Cuando no había enfermos, nunca dejaba de vender epazote, tequesquite o culantro verde. El caso es que volvía a la casa con algo en dinero o en efectos. Si la clientela era generosa y abundante, compraba velas de cebo para alumbrarse 1 o 2 horas en la noche, velas de cera para la Virgen de Guadalupe, hilaza y lana para tejer ceñidores, enaguas, algunas varas de manta o de indiana, y flores de papel para las estampas de santos de que iba cubriendo las paredes de su magnífica casa de Zacualco. El negocio de Jipila era más sencillo y más fácil. A las 9 de la mañana todo el mundo podía verla 2 o 3 días por semana, y muchos de los que lean este libro la recordarán, sentada junto al poste de la esquina de Santa Clara y Tacuba. Extendía su ayate muy limpio e iba colocando con mucho método y simetría sus diversas mercancías: rondinelas para limpiar los ojos,
cuernos de ciervo, piedrecitas de hormiguero, matatenas, ojos de venado, hojas de naranjo muy frescas, té limón, manzanilla, mastuerzo, cedrón, adormideras. A veces alegraba su puesto con manojos de chícharos y azucenas que llenaban de olor la calle. No pasaba media hora sin que estuviese rodeada de las criadas de la vecindad, y aun a veces de muy lejos, pues sabían que esta herbolaria, como ninguna otra, tenía un surtido de cuanto podía imaginarse. —Jipila, buenos días. ¿Por qué no viniste ayer? —Marchantita, me fui a San Ángel a traer hojas de naranjo y limones frescos. En efecto, los días que Jipila no estaba en la esquina de Santa Clara, los destinaba a sus excursiones en los pueblos del lado del oriente de la ciudad, donde encontraba multitud de hierbas frescas, de flores aromáticas y de las demás plantas que acostumbraban comprarle sus parroquianos. —Jipila, ¿tienes alguna hierba para quitar el dolor de muelas? La niña Susanita rabia desde ayer, y el barbero, en vez de sacarle la muela, le ha dejado un pedazo dentro. —Sí, marchantita —respondía Jipila, dando a la criada un atadito de hierbas de hoja menuda y color oscuro. Con esta hierba nomás la mascas, y así que la remuelas bien con los dientes te la pones en la mano. Le echas un chorrito de refino, y después haces una bolita y le tapas la muela a la niña, y encima una capa de chicle que mascará también. Si queda pico, que se lo acierre el barbero, pues para eso no sirven las hierbas. Jipila, con la medicina, era un formulario magistral viviente. No solo en el barrio, sino más allá, por un lado hasta San Cosme y por el otro hasta las calles del Reloj y rumbo de Santa Catarina Mártir, Jipila competía con los médicos y les quitaba las visitas. En cualquier casa amanecía un chiquillo enfermo. Inmediatamente la señora llamaba a la criada. —Corre y ve a la herbolaria, que me mande una raíz para darle a Emilito, que está empachado. En otra parte, alguien se rodaba la escalera y se lastimaba más o menos gravemente. En el acto se le rogaba a la casera que fuese a decir a la herbolaria que don Pepe se había rodado la escalera y que tenía 4 chichones en la cabeza, un raspón en el codo y la muñeca derecha descompuesta e hinchada. Jipila daba en el acto una raíz para las abolladuras de la cabeza, unas hierbas para bebida y unas hojas finas y sedosas para aplicarlas en las partes desolladas. En cuanto al hueso zafado, decía, es cosa del cirujano o del banco del herrador. Los viernes era cuando el surtido medicinal de la herbolaria estaba más variado, pues los jueves recibían por las canoas de Chalco muchas maravillas de la tierra caliente. La concurrencia, no sólo de criadas, sino de señores de capa con cuello de nutria y de señoras de saya y mantilla, era tanta que a veces era imposible en una hora obtener ni una yerbita, y a fe que había razón, porque tenía remedios para todas las enfermedades conocidas. Cuando acababa de despachar a sus marchantes y tenía ya el ceñidor repleto de cuartillas, de pesetas y reales lisos, descansaba un momento, sacaba una gorda de elote y un tamalito de mezclapiques, unos chiles verdes, picantes como la lumbre, un poco de sal y comía que daba gusto. Y en estas llegaba otra clase de personas. Daba como los médicos famosos su consulta al menos un día en la semana. Eran enfermas o criadas de las enfermas, y ya veremos que tenía específicos para todas las dolencias habidas y por haber. Jipila, decía una robusta chichigua sentándose en la orilla de la banqueta junto a la herbolaria. ¿Qué haremos con este niño que apenas mama cuando vomita la leche? Me dijo mi ama que te diera estos reales y que le mandaras una medicina. Te daré unas hojas de tlapatli. Las majas con la mano y calientitas se las pones en la barriguita. María, decía otra, apenas la primera criada se acababa de ir con su manojo de tlapatli. Changuillo, medicina caliente. ¿Qué me haré yo en los riñones que no aguanto? Ayer ni la ropa de la señora mariscal la pude planchar. Te daré la raíz del cocotzmatl. La pones a secar.
la mueles en el metate, la revuelves con una clara de huevo y te la tomas todos los días antes de comer. Jipila, mi marido se está volviendo hidrópico y tiñoso. ¿Qué le haré? Busca entre tus hierbas. Aquí tienes, marchantita, el tlapahuitle. Lo machacas en el molcajete. Lo revuelves con un poquito de vinagre y se lo untas en la cabeza, encomendando al marido a la Virgen de Guadalupe. Jipila, ¿qué me das para mi sobrina, que tiene sarna que le pegó un perro? Malísima la pobre criatura. Y el doctor, nada. Y ya van 4 reales que le doy. Ven el viernes, marchantita, por el tochoacatli, oreja de liebre. Pones las hojas en un jarrito y bien hervidas le das a beber la agua, y las hojas calentitas se las pones en la sarna. Alguna otra le decía en la oreja algo que no se puede escribir, y la herbolaria le respondía: el domingo estarás ya buena, marchantita. Toma las flores de blancharne, y verás cómo ya no te golpeará tu marido. Pero vale 1,5 cuartilla, porque esta hierba viene de muy lejos. La enferma entregaba en cobre el precio de las maravillosas flores, y se iba contentísima. Cuando ya no había nadie en el puesto y el sol picaba, la herbolaria recogía sus raíces y piedrecitas, contaba su dinero y se dirigía a la plaza del Volador, donde pagaba su piso y seguía vendiendo hasta la hora conveniente para ponerse en camino y al trotecito llegar a Zacualco al anochecer. Regularmente encontraba ya a Matiana calentando los frijoles, quitando los mosquitos al cubo de tlachique y preparando un poco de chile colorado. Cenaban tan espléndidamente como Baltasar, sin que se les aparecieran ningunos letreros en la pared de adobe, y dormían el sueño del justo. No obstante, tener en el pueblecito de la Sal, y quizá también en Zacualco, fama de brujas.